Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre las modificaciones que hay en educación durante el periodo del peronismo. En este periodo vamos a ver a grandes rasgos que va a tomar un papel muy importante la Iglesia Católica en cuanto a las cuestiones educativas y que también va a haber un reordenamiento y una jerarquización de la educación para el trabajo, de la educación técnica. Pero para llegar a esa parte, primero vamos a ir un poquito para atrás. Nosotros habíamos dicho en la primera unidad que el objeto de estudio de la política educacional es la relación entre Estado, sociedad y educación. Entonces, mi idea es, para poder llegar a explicar por qué se dieron esas políticas particulares en este periodo, poder reconstruir el entramado de relaciones sociales, económico-políticas que dieron lugar a un régimen político en particular, como es el peronismo, del que ya venimos hablando en clases anteriores, y puntualmente lo que a nosotros nos interesa es ver qué modificaciones se produjeron en el campo de la educación. Entonces, en primer lugar, voy a retomar algunas de las consecuencias de la crisis del 30, que nosotros habíamos dicho que es una crisis capitalista mundial, que tiene epicentro en Estados Unidos, y que a raíz de esa crisis se abre un periodo de gran depresión económica, de recesión, de caída del empleo, y que obviamente para los países centrales se da de una manera y para los países como la región de América Latina tiene sus consecuencias que se dan de una manera diferenciada. Hablamos de que en el periodo anterior, con la conformación del Estado-Nación, la Argentina ingresa al mercado mundial a través de la venta de productos vinculados al campo, a las materias primas. Es una economía agroexportadora en el periodo anterior, digamos, fuertemente vinculado a la exportación de esa materia prima y cómo funcionaba el mercado interno era a través de la importación de los bienes de consumo no durables. Entonces, en este periodo, donde hay una fuerte crisis económica en los países centrales, en Estados Unidos y en Europa, que eran los principales compradores de los productos que Argentina exportaba, la consecuencia directa para Argentina es que caen las exportaciones y entonces la burguesía nacional empieza a pensar cómo puede hacer para restablecer la balanza de pagos para que no haya tanta diferencia entre los productos que se exportaban y los que se importaban. O sea, había que dejar de importar tantos productos porque ya no había la misma capacidad de compra que en el periodo anterior. Entonces, en este periodo de caída de las exportaciones se inicia un ciclo de impulso al sector industrial y que algunos autores van a decir que la industria en este periodo se convierte en un sector líder de la economía. Es importante pensar cómo se dio ese movimiento de crecimiento, de expansión del sector industrial, que se inicia en la década del 30 y que va a encontrar su correlato en muchas de las políticas que el peronismo va de alguna manera a organizar, a centralizar para darle un orden a esa producción industrial. Entonces, hay autores como Murmis y Portantiero en este libro que es Estudios sobre los orígenes del peronismo, que ellos lo que hacen es ver toda esta década anterior y hablan de que el crecimiento de la manufactura entre el año 1935 y 1937 iguala las cifras del periodo 1914-1935. O sea, en 2 años el crecimiento es tal que iguala el crecimiento que hubo durante 20 años en la manufactura. Bueno, estos autores sitúan el despegue de la industria en el año 1935 y ellos hablan, y esto es importante, de cuál es la diferencia con, por ejemplo, los procesos de industrialización que se dieron en Europa. Que cuando nosotros hablamos en el siglo XIX de el crecimiento de la industria, principalmente en Inglaterra, hablamos de la revolución industrial.
En el caso de Argentina no se va a dar esa revolución industrial. Ellos hablan de un crecimiento industrial sin revolución industrial. ¿Qué quiere decir? Que este modelo de industrialización se da por la sustitución de importaciones que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿qué se desarrolla? La industria liviana, productora de bienes de consumo no durables, y que lo que hacen es basarse en la expansión de la industria preexistente, principalmente, más allá de que después en el periodo sí hubo inversiones en otras áreas que previamente no existían. El fuerte del crecimiento industrial en este periodo es fortalecer esa industria preexistente y que lleve la capacidad instalada, o sea, el uso de las instalaciones fabriles a un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que las fábricas que existían con anterioridad, que tenían una cierta maquinaria y demás, lo que hacen es expandir la cantidad de lo que producían y intensificar la fuerza de trabajo en esos lugares para poder elevar su capacidad productiva. Entonces, las principales ramas que se desarrollan en este periodo es la industria textil, las metalúrgicas y las fábricas vinculadas a la producción alimenticia y de bebidas. Y a mí me parece importante o interesante cómo estos autores plantean que se da este crecimiento industrial para ver que no hay una contradicción entre este sector ligado a la industria, a la burguesía ligada a la industria, y entre este sector y la sociedad rural, por ejemplo, que era la que tenía la hegemonía de la venta de los productos agrícolas. Ellos van a hablar que lo que se produce es una alianza interburguesa entre este sector vinculado a la economía agraria y la burguesía vinculada a la industria. Y lo que ellos ponen una cita en este libro, que es una declaración del presidente de la Sociedad Rural Argentina en 1933, que era Horacio Brusone, y ellos lo ponen precisamente para señalar que no existían antagonismos entre estos dos sectores de la economía. Y Horacio Brusone en ese discurso va a decir lo siguiente, lo leo. Dice: es verdad que nosotros siempre hemos conceptuado contraproducente el proteccionismo aduanero para ciertas clases de industrias que solo pueden vivir en aquel invernáculo arancelario por cuanto carecen de condiciones propias de existencia sólida en el clima de nuestra economía. Pero ahora nos encontramos todos de acuerdo en la necesidad de ayudar a la organización de industrias que puedan prosperar transformando las materias primas tan varias y cuantiosas que nuestra tierra produce y brinda generosamente. Y esto es importante para ver precisamente eso, que no hay antagonismo entre el agro y la industria, y también que se empieza a ver con buenos ojos el desarrollo de medidas estatales proteccionistas. Él nombra en ese discurso la cuestión de la protección aduanera, que es una de las medidas que se empiezan a desarrollar en este periodo que estamos hablando previo al peronismo. Es decir, que la intervención estatal para regular ciertas áreas de la economía empieza en este periodo como consecuencia de la crisis económica que golpeó fuertemente este modelo agroexportador. Veníamos hablando de los elementos económicos del periodo post-crisis del 30. Me interesa ahora señalar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se iba conformando y complejizando la sociedad argentina en este periodo. Y me parece importante esta cuestión porque muchas veces pareciera ser que cuando hablamos de la existencia del modelo agroexportador en Argentina, no hubiese existido previamente al 45 una clase obrera. Y esto en realidad no es así, y de hecho hay autores que se han encargado de historizar al movimiento obrero argentino y que
hacen una clasificación que va desde 1870, no me quiero equivocar, pero creo que es hasta 1930 como un primer periodo organizativo del movimiento obrero argentino, después otro periodo que va del 30 al 70 y después del 70 en adelante. Esto me parece importante porque cuando nosotros hablamos de las modificaciones estatales y cuando veamos que en este periodo que nos toca estudiar, que es el peronismo, se intenta institucionalizar al movimiento obrero, tenemos que ver que ese movimiento obrero existía con anterioridad. Obviamente que adquiere otras características cuando hay un crecimiento del proletariado industrial, pero digo como para que diferenciemos estas dos cosas. Proletariado industrial es una cosa y movimiento obrero general es otra, es más amplio, abarca a los trabajadores de otras ramas que no necesariamente es la industria. Nosotros, los docentes universitarios, los docentes de cualquier otro nivel educativo, también somos parte del movimiento obrero, más allá de que no trabajemos en la industria, no seamos proletarios industriales. Me parecía eso como importante para hablar que en este periodo lo que vemos es una complejización de esa sociedad, que aparecen nuevos sujetos con nuevas demandas. Nosotros habíamos hablado de que en el periodo anterior hay un ascenso de un nuevo grupo social que es el radicalismo, que es la expresión política de los sectores medios, urbanos, pero también habíamos hablado o habíamos mencionado que en 1919 está lo que se conoce como la Semana Trágica, que es una serie de acontecimientos de luchas obreras que son reprimidos fuertemente por el gobierno de Irigoyen. Y también habíamos mencionado que en 1918 se da la reforma universitaria en Córdoba, o sea que había situaciones o nuevos sujetos sociales que tenían demandas concretas y que hace que esa sociedad se complejice de alguna manera. A partir precisamente de la incorporación de estos nuevos sujetos, también lo que podemos decir que se traslada a otros ámbitos, al ámbito de la cultura, al ámbito de la literatura. Puntualmente, una de las estudiosas del movimiento cultural de los inicios del siglo XX es Beatriz Arlo, y ella habla de algo que me parece interesante. Ella lo menciona como los saberes del pobre, vinculado a esto, al crecimiento, al ascenso o a las nuevas conquistas de este sector de la clase obrera, que se empieza a expresar en cuestiones literarias, del cine, del teatro y demás, y ella habla como los dos referentes por excelencia de traslado de esos saberes del pobre a la literatura, que son Art y Quiroga. Ella los estudia, bueno, tiene una producción puntual en uno de sus libros, donde analiza este fenómeno, cómo esos saberes del pobre empiezan a formar parte o a tener un lugar muy importante en la cultura del país. Y bueno, yo mencioné hechos anteriores. Y como hecho muy importante durante esta década del 30, que también lo menciona y lo estudia en profundidad un autor que es Nicolás Íñigo Carrera, que es especialista en el movimiento obrero, él lo que hace es reconstruir lo que pasó en una huelga muy importante en Argentina que se da en 1936. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque nos da una idea de cuál era el nivel organizativo de esa clase obrera en ascenso. Recuerden que habíamos dicho que entre 1935 y 1937 se da el mayor periodo de expansión de la industria. Entonces es paradigmático el año en el que se da esta huelga de 1936, que es una huelga ofensiva, que quiere decir que es por nuevas reivindicaciones laborales y que se da, él dice, con elementos insurreccionales, es decir, con enfrentamiento directo de los trabajadores con la policía, se da una represión, la policía se tiene que replegar y hay prácticamente una toma de la ciudad de Buenos Aires, de sectores de la ciudad de Buenos Aires,
por este movimiento huelguístico en el que se plegan distintos sectores. Y es importante también ver cómo a partir de esa huelga se logran importantes conquistas para ese movimiento obrero que la había impulsado. Y también es importante mencionar que ese movimiento obrero, si bien estaba organizado tal vez de manera no generalizada, pero sí tenía sus propias organizaciones que las traía desde finales del siglo XIX y que en este momento van a tener una gran expansión en cuanto a la cantidad de afiliados que se van a incorporar a las filas del movimiento obrero organizado. De hecho, uno de los acontecimientos importantes en relación a esa organización propia de la clase trabajadora es el surgimiento de la CGT. La CGT no se funda con el peronismo, se funda en 1930. Entonces, estos elementos me parecen importantes para poder entender lo que va a pasar después. Por otro lado, me parece importante señalar o pensar, analizar qué características requería el capital de la formación obrera. Un ejemplo paradigmático de la incorporación de esa línea de montaje al proceso de producción es la película, que ya la mencionamos anteriormente, de Chaplin, Tiempos Modernos. Y si bien nos da una idea de de qué consecuencias tiene esa incorporación de la línea de montaje, a la vez nos da una imagen un poco distorsionada de lo que pasaba verdaderamente y cuáles eran las necesidades del capital para la formación obrera. ¿Por qué? Porque nos da la idea de que el trabajador, solamente con la repetición automática de ciertos movimientos, al haberse fragmentado de manera tal el proceso de producción al interior de una planta, donde cada uno tenía una tarea específica y donde no podía ver la totalidad del proceso de producción, aparentemente, si nosotros vemos esa película, nos parece que el obrero no necesitaba una mayor formación. Pero en realidad los estudiosos de este periodo y de cómo es la dinámica entre el capital y el trabajo, cuáles son las necesidades de la burguesía en el desarrollo técnico, nos hablan de que en este periodo, en realidad, lo que se necesitaba, lo que se requería era la formación de un obrero universal con atributos universales. ¿Por qué? Porque si bien la línea de montaje es un avance tecnológico muy importante que lo que hace es llevar la producción de mercancías a una gran escala antes desconocida, también es cierto que muchas de las tareas que tenía que llevar a cabo el operario eran tareas complejas que no estaban resueltas por la máquina y que el obrero tenía que tener ciertos conocimientos específicos para poder resolver esas tareas y para poder llevar adelante ese proceso productivo. Y esto me parece que es importante mencionarlo porque cuando lleguemos a la crisis del 70, donde entra en crisis de nuevo, hay una crisis del sistema capitalista, ahí se va a dar un proceso contrario, que es la desarticulación de ese obrero universal con atributos universales, y se va a empezar a dar una formación diferenciada, obreros diferenciados, tareas simples que se van a distribuir la producción en países específicos, como por ejemplo el sudeste asiático o países latinoamericanos, y tareas complejas que se van a centralizar en los países como Europa, Estados Unidos, con tecnología de punta. O sea, ustedes piensen por qué Alemania cumple el lugar que cumple en la economía mundial, porque es por excelencia el país de la gran maquinaria. Ahí se crean las máquinas que después van a los procesos productivos del resto del mundo para abastecer a las distintas industrias. Entonces, bueno, hablamos de que hay una necesidad de formación técnica específica en este periodo y que a la vez
genera debates al interior de esa burguesía industrial. Esto estamos hablando a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se puede decir que posterior a la revolución industrial, la incorporación de la nueva fuerza de trabajo a la industria se daba a través de lo que se llama el modelo de aprendiz. ¿Qué quiere decir esto? Que había un operario que era el más experimentado en la línea de producción y los aprendices serían la nueva fuerza de trabajo que se incorporaba. Lo que hacía era ser asistente de ese obrero experimentado y aprendía por imitación las tareas que realizaba ese operario de mayor antigüedad. Y en realidad el problema de ese modelo de aprendiz es que es muy limitado en cuanto a que las tareas que aprende ese nuevo operario que se introduce a las fuerzas productivas es limitado. ¿Por qué? Porque está ceñido a la tarea concreta de ese establecimiento y de esa rama industrial en particular. Entonces no es tampoco redituable para el capitalista, que tiene que, cada vez que incorpora a un nuevo operario a su planta, empezar de cero un proceso formativo. Entonces hay cuestiones generales que se tienen que empezar a enseñar y que lo que se empieza a ver es que se tiene que centralizar y organizar por fuera o al margen de lo que se pueda aprender en las plantas industriales. Entonces tenemos por un lado ese debate de que ese modelo de aprendiz ya no era redituable, y a la vez también es importante ver cómo en Argentina particularmente todas las experiencias de formación técnica, de capacitación, venían desarrollándose previamente de manera diseminada, muchas veces en manos de los propios sindicatos, de las propias organizaciones. Pensemos que en Argentina el movimiento obrero, desde principios del siglo XX, inclusive finales del siglo XIX, tiene una fuerte influencia del socialismo y del anarquismo, y que ellos mismos eran los que muchas veces organizaban los cursos de capacitación y demás. Entonces se daban de manera autónoma y diseminada por distintas vías, no había una organización centralizada. Pero también en los años que van del 30 al 39, les voy a leer ahora distintos documentos de la CGT, donde vamos a ver que precisamente se da de la mano con esa expansión industrial, cómo la CGT pasa de hacer una demanda por la instrucción general, por la educación general, a una demanda hacia el Estado por la incorporación, la implementación de una formación técnica. Es decir, que se empezaba a ver que esa formación técnica a la vez le servía, era de interés centralmente para el capital. O sea, no es que yo formándome voy a mejorar mi posición laboral y no tiene ninguna consecuencia positiva para el capital, sino que el capital se veía fuertemente beneficiado por la incorporación de los saberes técnicos en los obreros. Entonces es como que hay un replanteo de por qué nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra propia formación, si esto en definitiva hace que mejore la productividad. Entonces tenemos en 1931 en el programa mínimo de la CGT del año 1931, es un programa de 15 puntos que se eleva al gobierno, y en el punto 7 dice: defensa de la infancia, instrucción pública y obligatoria, laica y gratuita hasta los 14 años, debiendo el Estado proveer también gratuitamente alimentos, vestidos y los útiles necesarios a la enseñanza. Eso es en 1931. Ya en 1939, en el Congreso Central Confederal, ahí se crea la Universidad Obrera Argentina, que la crea la misma CGT,
Y en el documento que producen en este congreso, hacen una petición que la dirigen a quien corresponda, que puede ser ya sea el Estado o las mismas patronales. La demanda es la siguiente. Punto 1, creación de escuelas primarias y técnico-profesionales. Punto 2, elevación del estándar de vida de la clase obrera. 3, solución de las dificultades educacionales y administrativas que obstaculizan el desenvolvimiento de los establecimientos de enseñanza. Entonces, bueno, ya después en el 43, también el programa mínimo de la CGT, vuelven a poner en uno de los puntos estudio y adopción de un plan para la formación profesional y el aprendizaje técnico de la juventud. Es decir, se vuelve una necesidad central para el capital industrial, y esto también entendámoslo como que el capital industrial, pero también el capital agrario va a requerir de la formación técnica, porque vamos a ver que una de las cuestiones que se implementan como políticas educativas son las misiones monotécnicas, que lo que tenían como objetivo era llevar la formación técnica al campo. Se desarrollan principalmente en la provincia de La Pampa, y lo que hacen es darle una jerarquía a la formación técnica al trabajo agrícola, porque también tenemos que pensar que en Argentina el agro no son relaciones feudales, sino que son relaciones capitalistas. O sea, el campo en Argentina es el sector más desarrollado, hablando en términos de relaciones sociales capitalistas. La renta de la tierra es el principal sector que dinamiza la economía en nuestro país, y por lo tanto la presencia de la técnica en ese sector es muy importante. Entonces, bueno, una necesidad por parte de la burguesía, una demanda específica de la clase obrera y un Estado que está viendo cómo institucionalizar a todas esas demandas. Le vamos a dedicar un apartado especial a la Iglesia Católica, porque es una de las instituciones que a la vez hace una alianza con el peronismo y que obtiene beneficios particulares sobre las políticas educativas. Y vamos a rastrear un poco en la historia. Ya habíamos hablado que con la Ley 1420 se le da una especie de revés a la Iglesia Católica, porque uno de los debates más importantes que se dio en relación a la sanción de la Ley 1420 fue la incorporación o no de la enseñanza religiosa dentro de la escuela primaria. Y se puede decir que la Iglesia Católica perdió ese debate porque no logró que se incorporara la enseñanza religiosa a la escuela, pero a la vez lo que nosotros decimos que el Estado lo que hace es darle una concesión, o que hay una posición regalista o una laicidad relativa, porque ya lo analizamos en uno de los artículos de la Ley 1420, dice que la enseñanza religiosa se puede dar fuera de los horarios escolares, pero dentro de los mismos establecimientos. Entonces la Iglesia va a volver con sus objetivos para incorporar la enseñanza religiosa en las escuelas, y lo va a conseguir con el peronismo. Pero lo que me interesa a mí rastrear un poco es cómo la Iglesia llega a ser parte de esta alianza con el ejército argentino, que es algo que se va a inaugurar en la década del 30 y que se va a mantener hasta el día de hoy, esta alianza entre Iglesia y ejército, que lo podemos ver hasta en la última dictadura militar, y hoy por hoy, bueno, ese contenido nacionalista de la Iglesia Católica Argentina, que es una particularidad, ¿no? Sigue estando vigente. Entonces yo quería mencionar dos encíclicas importantes de la Iglesia a nivel central, que es la primera es la Rerum Novarum de 1891, que inaugura la doctrina social de la Iglesia, y lo que se hace a partir de ese momento, lo que la Iglesia empieza a pensar, es cómo dar respuesta a la cuestión social.
hace un diagnóstico de la situación social que se genera por la irrupción de las relaciones sociales capitalistas, y se puede decir que tiene dos grandes objetivos. Por un lado, establecer la armonía social, y el otro, que va de la mano del anterior, contrarrestar la influencia del socialismo en las filas obreras. Entonces va a tener una serie de acciones que van a ir acompañando esta doctrina social de la Iglesia, de incorporarse por esas relaciones que se dan entre capital y trabajo, y cómo intervenir frente a estos nuevos sujetos que habían emergido, como la clase obrera puntualmente, y empieza a crear instituciones propias, como los círculos obreros, que los crea en Argentina también, y una institución que tal vez no es muy estudiada, que es la Internacional Blanca, que es en contraposición a la Internacional Socialista, y precisamente tiene como objetivo principal sustraer al movimiento obrero de toda la influencia del comunismo. Esas acciones de la Iglesia Católica, después hay una reactualización de esa doctrina social de la Iglesia con una nueva encíclica que se da en 1931, y pensemos que a nivel internacional había, después de la crisis del 30, un ascenso fuerte del fascismo. Pensemos dónde tiene su sede central la Iglesia Católica: en Roma, en Italia, donde había emergido con fuerza el fascismo a finales de la década del 20. Y ahí lo que incorpora como algo nuevo esta nueva encíclica de 1931, la encíclica que se llama Quadragésimo Anno, y es el modelo de sociedad corporativa. Entonces, para contrarrestar el ascenso de la clase obrera organizada de manera independiente, se contrapone este modelo de sociedad corporativa, que es la que va a estar a la base de la organización del peronismo, y del peronismo tomado desde el ascenso del GO. Habíamos dicho que el GO, que es ese grupo de oficiales unidos, es un sector nacionalista del ejército argentino, que va a confluir con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque van a compartir las mismas finalidades, van a tener un discurso tal vez antiliberal o antiimperialista, porque no van a querer encuadrarse detrás de las políticas norteamericanas, con un fuerte levantamiento de la cuestión nacionalista. Y digamos, estas cuestiones, las dos las van a compartir estas dos instituciones, que van a hacer esa alianza estratégica que a la vez le va a servir a este nuevo grupo que va a estar en el poder. ¿Por qué? Porque de lo que se trata también es de darle a la sociedad una idea jerárquica de organización que subordine a la clase trabajadora a un lugar de obediencia, de un trabajador responsable, con unos ciertos valores. Y ahora, cuando avancemos, vamos a ver cuál es la concepción de la educación para el peronismo, donde va a entrar perfectamente, va a cuadrar perfectamente los valores de la Iglesia Católica. Nos introducimos ahora de lleno al gobierno de Perón, tomándolo desde el año 43. Sabemos que la primera presidencia de Perón es en el 46, pero él ocupa previamente, como parte del GO, un cargo muy importante, que es ser secretario de Trabajo y Previsión Social. Bueno, ya caracterizamos brevemente cuáles eran las ideas de este grupo nacionalista, que ya venía en una alianza con la Iglesia Católica. Y lo que me interesa rescatar o señalar en este momento es cuál es el lugar que tenían los trabajadores en este gobierno de Perón, o en esta idea de
conciliación de clases, que nosotros lo presentamos así al tema, como una alianza entre las clases, la idea de armonización social del peronismo, que si ustedes se fijan en la armonización social que quería la Iglesia, por eso también hablamos de objetivos en común entre estos dos sectores. Sobre la clase trabajadora y el lugar que ocupó la clase trabajadora durante los gobiernos peronistas, muchas veces se dice que Perón le dio muchas concesiones o le otorgó derechos a la clase trabajadora, pero me interesa que veamos cuál era la idea de Perón de cómo debían esas organizaciones de trabajadores incorporarse o institucionalizarse bajo el ala protectora del Estado. Una frase famosa que me parece como paradigmática del lugar que ocupaba esa clase trabajadora tiene que ver con que se menciona que para el peronismo los trabajadores son la columna vertebral del movimiento. Y si nos ponemos a pensar qué lugar ocupa la columna vertebral, es el sostén, pero no es la cabeza, es el sostén de la cabeza. Entonces ahí hay una idea jerárquica en la que se le despoja a esa clase trabajadora de las funciones directivas de los procesos sociales. Es decir, lo que quería el peronismo básicamente era que esa clase trabajadora estuviera subordinada a los lineamientos que este Estado conciliador de clases, que intentaba organizar esta comunidad organizada donde participaran todos los sectores sociales, nunca tuviera una independencia, sino que precisamente estuviera bajo las órdenes y el mandato del general. Y les quiero leer una parte de un discurso que Perón da frente a la Cámara de Comercio en Buenos Aires en 1944, cuando todavía ocupaba este lugar de secretario de Trabajo y Previsión, en la que hace una reflexión. El discurso es bastante largo y es interesante si lo quieren buscar y leer, porque tiene muchas concepciones políticas ese discurso. Yo les voy a leer una parte, bueno, cada uno saca sus propias conclusiones después. Dice Perón: yo no creo que la solución de los problemas sociales esté en seguir la lucha entre el capital y el trabajo, porque toda lucha no produce sino destrucción de valores. El abandono por el Estado de una dirección racional en la política social es igual al desgobierno y la disociación paulatina y progresiva de las fuerzas productoras de la nación. En mi concepto, esa ha sido la política seguida hasta ahora. Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la masa más peligrosa es la inorgánica. Yo llamo a la reflexión de los señores para que piensen en manos de quiénes están las masas obreras argentinas y cuál puede ser el porvenir de esa masa, que en un crecido porcentaje se encontraba en manos de comunistas. Esas masas inorgánicas, abandonadas, sin una cultura general, sin cultura política, eran un medio de cultivo para esos agitadores profesionales. Hay una sola manera de resolver el problema de la agitación de las masas, y ella es la verdadera justicia social, en la medida que sea posible a la riqueza de su país y su propia economía. Ir más allá es marchar hacia un cataclismo económico. Quedarse muy acá es marchar hacia un cataclismo social. Bueno, es como muy ejemplificador esta cita, porque nos muestra que también había, y que esto es un problema internacional, de cómo intervenir desde el Estado para contener a la clase obrera, que no nos olvidemos que en 1917 estuvo la Revolución Rusa, que a partir de la crisis del 30 hubo un crecimiento muy grande de las organizaciones obreras, de las organizaciones comunistas. Entonces el problema que él plantea de
la amenaza comunista es un problema que se estaba planteando a nivel internacional y que lo que él plantea es, bueno, hacer una armonización entre estas clases, hacerle concesiones, tener contentos a los trabajadores para que no se radicalicen, para que no se vayan con los socialistas. De hecho, él habla como de una ideología extranjera cuando se refiere al socialismo y al comunismo. Y después, puntualmente, en relación a su concepción sobre la educación, y acá también entra la cuestión de la Iglesia Católica, él habla de lo siguiente, dice: meditemos que el fracaso social de nuestra escuela es debido a que no educa, no forma y no moraliza. Se limita a instruir. De ahí la necesidad de su transformación y la ayuda indispensable de la enseñanza religiosa para formar hombres y mujeres cuya responsabilidad de conducta contribuya a la paz social, conjuntamente a una mayor justicia social. Esto solo puede lograrse con la buena voluntad de la educación cristiana, fraternal y solidaria en lo privado y lo público, y jamás con el individualismo ateo y materialista. Bueno, parte de los discursos de Perón donde hacía referencia a cómo debía formarse esa clase obrera, que debía cumplir un rol, que debía prestársele atención, pero bajo una cierta doctrina que bueno, durante los años de los gobiernos peronistas se va a ir sofisticando hasta llegar a institucionalizarse la doctrina peronista, pero que bueno, ya se puede ver desde el año 44 cuáles eran sus pensamientos. Y después, por último, antes de pasar de lleno a las políticas educativas, me gustaría hacer mención de que, si bien en este periodo nosotros decimos que hay una expansión del trabajo vinculado a la industria, es interesante también pensar y no separar que todas las políticas que lleva a cabo el peronismo se dan en el contexto de la salida de la Segunda Guerra Mundial, donde vuelve a haber un ciclo expansivo para la economía argentina ligada a la renta de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuevo los productos de exportación de la Argentina son requeridos en el mercado mundial. Entonces hay un alza de los precios de esas materias primas que hace que haya un ciclo expansivo de la economía, que eso después lo vamos a volver se va a volver a repetir en la historia, precisamente en los primeros gobiernos kirchneristas, donde gran parte de la expansión y de los subsidios que se da, ya sea hacia la industria o hacia otros sectores de la sociedad, se dan por las altas tasas de crecimiento económico que tiene el país vinculado a la venta de la materia prima. Entonces esto me parece importante porque después de que pasa esa primavera económica de los primeros años del gobierno peronista, ya a partir del 51 eso empieza a decaer, a decrecer, y hay un cambio también en la política económica del gobierno. Se hace el Congreso de la Productividad en 1952, donde ahí se habla de cómo se puede hacer para mejorar la productividad del trabajo, o sea, cómo se puede hacer para que los trabajadores sean más productivos, o sea, cómo empieza de nuevo a ponerse en tensión esa puja entre capital y trabajo. Entonces me parece que es importante también poder ver que ese ciclo tiene que ver con un ciclo expansivo en la renta de la tierra. Si bien se le da un impulso a los sectores industriales, ese patrón de acumulación nunca se rompe en nuestro país. Para hablar de las políticas educativas de este periodo, me parece importante partir de la concepción de educación del peronismo, que va a pensar a la formación como una formación integral, y esto tiene que ver con una fuerte influencia del espiritualismo, que es una corriente pedagógica que empezó a cobrar más fuerza a partir de la década del 30.
y que básicamente en qué consiste esa formación integral. Bueno, en hacer confluir una formación intelectual, física y moral. Intelectual tenía que ver, digamos, más allá de la formación general que se daba en la escuela previo a este periodo, la incorporación de contenidos nacionales, regionales y religiosos. Eso confluía en la formación intelectual de los sujetos. Por otro lado, la cuestión física tenía que ver con tres elementos. Por un lado, la capacitación para el trabajo. Por otro lado, la incorporación de ejercicios a estilo militar en las escuelas. O sea, la educación física cobró muchísima relevancia para el peronismo. Precisamente, bueno, por estas relaciones que veníamos hablando hace un rato, de la confluencia de la iglesia con el ejército y la idea de las jerarquías, bueno, que va a tener un peso fuerte también en esa formación física. Bueno, y la formación física, atlética y deportiva, que ustedes sabrán, o no sé si no lo saben, se los digo, que el peronismo creó una serie de campeonatos, encuentros, los Juegos Evita, que tenían que ver con la competencia en distintos deportes organizados para la juventud. La formación moral va a tener tres patas o tres momentos. Uno primero que está vinculado con las políticas que vamos a ver sobre la enseñanza religiosa, o sea, una orientación religiosa que se va a dar a partir de la incorporación de esa enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Esto se da a partir del año 43, es decir, a partir del gobierno del GOU, y a través de un decreto que es el 18.414, no sé si es 414 o 411, bueno, lo tengo anotado de distintos números, que va a ser ratificado por ley, la ley 12.978 en el año 47, y que lo que hace, bueno, es precisamente eso, quitar la validez que tenía el artículo 8 de la ley 1420, que decía que la enseñanza religiosa se tenía que dar fuera de los horarios de clase y se va a incorporar al currículum. Una de las cosas que va a señalar en los fundamentos del decreto del 43 es que esta escuela en realidad no es una escuela neutra, sino que es una escuela del ateísmo, y que también van a decir que es una escuela antidemocrática y anticonstitucional, porque si uno de los requisitos fijados por la Constitución de 1853 para ocupar el cargo de presidente de la nación era pertenecer a la religión católica, si la escuela no daba la formación religiosa, entonces se excluía a gran parte de la población de acceder a ese derecho a ser votado en elecciones democráticas. Por eso dicen que es antidemocrática la escuela sin religión y es anticonstitucional, porque no prepara a los niños para ese honor supremo de ocupar el cargo de presidente de la nación. Bueno, y después también dijimos anteriormente que a partir del 52 se va a incorporar la doctrina peronista a la formación, que esto, digamos, se va a dar también a partir de una ruptura con la Iglesia Católica. Entonces se va a constituir en la doctrina oficial, la doctrina católica, y que va a incorporar en las escuelas una serie de hitos que tenían que ser respetados a rajatabla. O sea, esto es posterior a la muerte de Eva. Eva pasa a ocupar casi la figura de un símbolo religioso en las escuelas. Era obligatorio que se hiciera el minuto de silencio por el duelo, por la muerte de Eva. Bueno, también hay muchísimos libros que analizan la incorporación de la doctrina peronista en los libros de texto escolares.
nosotros no nos vamos a detener en eso, pero hay muchísimo material que hace énfasis en esa cuestión, en cómo se les enseñaba a leer y escribir a los niños, incorporando las figuras de Perón y de Eva en los libros, bueno, una serie de cuestiones que han sido ampliamente estudiadas por la historiografía de la educación. Eso en relación a la educación religiosa. También, bueno, es importante señalar una concesión material importante que le da el Estado a la Iglesia Católica, que tiene que ver con la asignación de recursos estatales para financiar a la educación privada. En el año 49 se sanciona el Estatuto del Docente Privado a través de la Ley 13.047, y este Estatuto del Docente Privado, en el artículo 24, va a establecer que el Estado va a subsidiar los salarios de los docentes de estos establecimientos en caso de que las instituciones demuestren que no pueden pagar esos salarios. Entonces ahí, bueno, el Estado va a brindar una ayuda económica que, bueno, se establece que no puede superar los 2/3 del salario establecido. Y es importante señalar que esa concesión material, ese financiamiento, se mantiene hasta el día de hoy tal cual como está establecido en esta normativa. Y que a la vez, digamos, de que el Estado empieza a financiar a la escuela privada, es interesante pensar de dónde va a sacar los recursos para hacerlo. O sea, la Iglesia había elaborado todo un discurso que hablaba de la repartición proporcional de los recursos para pedir precisamente que se subsidiara a la educación religiosa, porque era discriminatorio, según su concepción, que aquellas familias que quisieran inculcar a sus hijos los valores de la religión tuvieran que pagar para hacerlo. Entonces era discriminatorio, por lo tanto le pedían al Estado que se hiciera cargo de subsidiar a sus propias instituciones. Y obviamente en este periodo la más beneficiada va a ser la Iglesia Católica, que era la que tenía a su cargo la mayor cantidad de establecimientos privados. Bueno, por otro lado, en relación a la capacitación para el trabajo y a esta organización que yo hablé al principio de la oferta de la educación técnica, se van a crear en el año 44 dos organismos. Uno es la CENAOP, que es la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que va a depender en ese momento era Secretaría de Trabajo, después esa secretaría se convierte en ministerio, y el otro organismo es la Dirección General de Educación Técnica. Las dos se crean en el año 44 con un mes nada más de diferencia entre una y la otra, o sea que quiere decir que había un plan para organizar de manera sistemática las distintas propuestas de educación para el trabajo. Esta Dirección General de Educación Técnica va a depender del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, o sea que se va a incorporar a el circuito formal de educación. Y lo que va a hacer es básicamente convertir las escuelas que existían antes de artes y oficios en escuelas técnicas, o sea, darles una mayor entidad, una mayor jerarquización a esas escuelas y organizarlas de manera nacional, unificando planes de estudio. Eso por un lado, y por otro lado la CENAOP, que va a depender de este Ministerio de Trabajo, lo que va a hacer es una oferta educativa orientada para aquellos estudiantes que estuvieran ya incorporados al trabajo fabril. Va a crear las escuelas fábricas, que eran escuelas que estaban organizadas en ciclos de distinta duración, o sea, eran 3 ciclos que conformaban esas escuelas fábricas. Acordémonos que en este periodo los niños, los menores de edad, entre 14 y 18 años, se podían incorporar a la industria. Entonces lo que se hace es elaborar un plan para que esos niños o jóvenes que estuvieran incorporados a la industria hicieran una combinación entre trabajo y estudio. Eran planes de 48 horas semanales que combinaban trabajo y estudio, bueno, con una cierta proporción de
de horas que se destinaban al trabajo productivo y otra cantidad de horas que se destinaban a una formación general y a la formación técnica. Es importante señalar que está puesto en las estadísticas oficiales que si bien en este periodo hubo una expansión muy grande de lo que fue el nivel medio y hubo mucho crecimiento de la matrícula de la formación técnica, la mayor parte se hizo el mayor crecimiento de la matrícula fue en las escuelas fábricas y no en las escuelas técnicas, en las escuelas industriales, ¿sí? Ahí el crecimiento fue menor. No digo que no haya sido importante, sino que fue menor. Y en las escuelas fábricas había una fuerte presencia de la orientación de las mismas cámaras patronales en cómo debía darse esa formación, y también un fuerte control de cómo debían desempeñarse los obreros, o sea, los requisitos en cuanto a se les daba una beca siempre y cuando mantuvieran una conducta que fuera considerada apropiada. También se va a crear en este periodo la Universidad Obrera Nacional, que va a durar muy poquitos años. Después esa Universidad Obrera Nacional se va a convertir durante el desarrollismo, que es lo que vamos a ver posteriormente, en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, lo que quería decir era que este circuito, digamos, si bien hay como un crecimiento de la matrícula, pensemos que la educación media en Argentina tenía muy poco desarrollo. En la década del 40, la estadística muestra que solamente el 6% de la población entre 14 y 21 años asistía a la escuela, o sea que era prácticamente inexistente la formación en la enseñanza media. Entonces en este periodo se da una expansión, pero en un circuito diferenciado. ¿Por qué? Porque no había un traspaso, o un estudiante que iniciara su formación en la escuela fábrica no podía acreditar esos saberes en el bachillerato del Colegio Nacional. Entonces, bueno, también hay mucho debate en relación a cómo analizar este periodo y cómo analizar estas políticas que, si bien le daban a la clase obrera una formación específica, era una formación diferenciada, y ese circuito diferenciado no tocaba la formación humanista tradicional de los colegios nacionales, donde se formaban los cuadros medios que aspiraban a ocupar lugares en la administración pública y en la organización del país. Entonces es como interesante ver qué pasó, cómo se dio y qué limitaciones tenía esa formación para el trabajo, o también cuando analizamos qué cantidad, si nos metemos más en lo fino, qué cantidad de horas se destinaban a la formación técnica en relación a la formación en materias generales como la historia, la filosofía y demás. Bueno, también vamos a ver que era bastante instrumental esa formación, y muy poco espacio se le daba a otros contenidos. Bueno, después yo les decía que en el año 52 se crea la Universidad Obrera Nacional. Esta Universidad Obrera se sanciona junto con una ley que es del año 48, que lo que hace es sancionar la incorporación, la creación de cursos de perfeccionamiento técnico para obreros, porque también, digamos, estas propuestas de las que yo les estaba hablando estaban destinadas a jóvenes, y estos cursos de perfeccionamiento técnico estaban orientados a los adultos que ya estuvieran incorporados a la industria, para que pudieran acceder a una formación técnica para, de alguna manera,
nivelar la formación que había al interior de la industria. Entonces, esa ley de creación de estos cursos también crea la Universidad Obrera Nacional, que se va a poner en funcionamiento en el año 52 y va a tener muy poca duración. Está a disposición en el material el reglamento de funcionamiento de esa Universidad Obrera, bueno, donde había una fuerte centralización del Estado en el control de esa institución. Y también, bueno, uno de los requisitos, por ejemplo, para ocupar el cargo de rector era pertenecer a la CGT, ser obrero y pertenecer a la CGT. Entonces se le daba un lugar importante a las organizaciones sindicales que habían adherido al peronismo, también como una forma de disciplinamiento del movimiento obrero en general. Eso como punto. Y para finalizar, me faltaba mencionar esto. ¿Qué pasa con la categoría que nosotros analizamos de principalidad y subsidiariedad del Estado, que habíamos dicho que tiene que ver con la responsabilidad compartida con otros agentes de la sociedad civil frente a la tarea de la responsabilidad de la educación? Ustedes saben que el peronismo hizo un intento de reforma constitucional en el 49, que después fue derogada esa reforma constitucional, pero en el título cuarto de esa reforma constitucional se establece que, y leo la cita, la educación y la instrucción corresponden en igualdad de prioridades a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaborasen con ella. O sea que nosotros podemos ver que a partir de lo que está en el texto de esta norma constitucional, es el principio de lo que nosotros llamamos la subsidiariedad del Estado, o del rol subsidiario del Estado en educación, que después, con el correr de los años, vamos a ver cómo esa subsidiariedad se va a ir acrecentando hasta llegar al día de hoy, bueno, con las reformas de los 90 y los 2000, donde se ve muy claramente quiénes son los sectores a los que se les va a dar o se les va a compartir esa responsabilidad por la educación.